Cuando la fe se convierte en trinchera política, el peligro de repetir el guión bolsonarista en la Argentina es un riesgo realmente grave. El sábado 5 de julio, el presidente Javier Milei presidió la inauguración del Templo Evangélico Portal del Cielo. Esto se realizó en la provincia del Chaco, en un recinto, y voy a decírselo, está construido para más de 10.000 fieles, como dicen, ¿no? Y está calificado como la catedral más grande del país, relacionada con esta corriente evangelista radical a la cual Javier Milei le fue a brindar su mensaje. Un mensaje que no fue justamente para solucionar los problemas del Chaco o de los niños pobres del Chaco, a quienes los libertarios ponen de excusa cada vez que te pasan la motosierra. Del mismo modo, las prioridades del Estado se desplazaron. Mientras se bendecían discursos conservadores desde el altar, mejor dicho, retumbaba el vacío de las políticas públicas esenciales, ¿no? Como la salud, como la educación, los derechos civiles y el hambre. Eso no formó parte del discurso en el púlpito que tuvo Javier Milei en la provincia del Chaco. Este tipo de actos lo único que hace es reavivar la memoria en Latinoamérica de lo que sucedió en Brasil. Allí en 2018, en 2022, Jair Bolsonaro estableció una alianza explícita con los evangélicos, impulsando discursos religiosos desde el poder y erosionando o intentando erosionar el laicismo estatal. ¿Qué quiere decir el laicismo estatal? Nuestro Estado es laico. La Constitución dice que es católico apostólico romano. Pero sin entrar en sesgos ideológicos y de ninguna naturaleza, el riesgo no es remoto. Aunque ustedes por ahí no lo noten, se está entrando en un terreno donde la fe se utiliza para radicalizar los valores estatales y justificar decisiones políticas drásticas. Ustedes imagínense que haciendo un paralelismo con un discurso absolutamente violento, se toma al Estado como un enemigo. Y si a eso le sumamos el uso de la fe o la manipulación de los fieles, el odio se multiplica. Entonces, se está utilizando a la iglesia evangélica para radicalizar un discurso violento como el que lleva adelante Javier Milei y lo propuso desde un púlpito. Sí, en la Argentina está sucediendo eso. Y parece que acá, a la lejanía, en la lejanía que significa la provincia más austral del país, hablo específicamente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la línea conductiva de ese discurso violento la representa Pauli y Gracianía, que son estrictos representantes de la libertad de avanza y que vienen de este fanatismo religioso. También en Tierra del Fuego, ¿eh? Si no me creen, miren, ahí producción está buscando las imágenes de Santiago Pauli en la iglesia, en el acto que tuvo Javier Milei en el Chaco. El evangelio del poder, como lo denominó Javier Milei, es una expansión con cargo. ¿Por qué decimos con cargo? ¿Por qué digo con cargo?
Bueno, porque el financiamiento de estas iglesias realmente son llamativos. 10 millones de dólares costó construir este templo del portal del cielo, como lo denomina Javier Milei, como lo denomina también, al cual asistió Javier Milei, bien digo, y en el cual, bueno, dio un discurso sumamente violento para todos y todas las argentinas. Ojalá fuera porque pareciera ser de que Javier Milei, cuando va al muro de los lamentos, es una cosa, cuando va a la iglesia Portal del Cielo es otra, y cuando va a la Catedral de Buenos Aires a escuchar los discursos en la catedral, se convierte en lo que sea, con tal de tener una plataforma y un plafón que le permita difundir ese discurso violento, agresivo y despreciable. Pero ahora lo hizo en el Portal del Cielo, en un templo, insisto, al cual asistió también Santiago Pauli, y que vemos ahora por las redes diciendo de que los que no estamos de acuerdo con la utilización, la manipulación de la fe con fines políticos, somos antievangelistas. No, diputado, no somos antievangelistas. No nos metemos con cuestiones de fe, lo que adoramos la política como método de transformación social. No, Pauli. Nosotros no le pedimos el diezmo a los fieles para hacer política, para llegar a cargos electos destilando odio a través de un púlpito. ¿Sabe que no? No. Nosotros estamos intentando persuadir a aquellos fieles que están siendo manipulados en su fe y en su buena fe con fines políticos que ustedes están divulgando. Porque mientras miles de vecinos no llegan a fin de mes, se les exigen en el Portal del Cielo un pago para poder entrar, que va de los 50.000 a los 150.000 pesos, para escuchar un discurso de violencia. Eso es jugar con la fe. Milei justificó la presencia por una defensa de la cultura judeo-cristiana. Ahora resulta que judeo-cristiana, y si necesita sumarle adeptos, no va a quedar ninguna duda de que, además de ser judeo-cristiana, probablemente le ponga ateo-judeo-cristiana, porque si los ateos lo acompañan, Milei, con absoluto cinismo, es capaz de jugar inclusive con esas palabras para tratar de caerles simpáticos a los que asisten a los milagros divinos de gente que le toca la frente en un montaje realmente llamativo. Mírenlo, no me crean. Busquen en las redes y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Busquen las filmaciones y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Milei dice que, de la misma manera, los que estamos en el campo nacional y popular estamos infectados con un virus, el QK12. Bueno, las fuerzas del cielo, estas fuerzas judeocristianas, parece que vienen a erradicarlo. O por lo menos eso es lo que dicen ellos. Entonces, cuidado con ese coqueteo en el uso y la manipulación de la fe de muchos fieles que están esperanzados en llegar a fin de mes, en tener medicamentos, en conseguir un empleo, en que no lo sigan golpeando con tarifazos, en que les sigan dando remedio a los jubilados, de tener una jubilación digna para poder tener un país mejor.
y que van en búsqueda con mucha fe a esos lugares en donde se los manipula. En la manipulación de la fe es un camino muy peligroso, más cuando se tienen intenciones políticas y políticas partidarias. Miren, Brasil, si hay algo que nos enseñó, es que cuando un presidente se presenta como un defensor de la fe, habitualmente no defiende derechos, defiende privilegios en función del uso y la manipulación de la fe. Bolsonaro afirmó que el cristiano y cualquier minoría debe aceptarlo. Mira, invocó a Dios para justificar políticas anticiencia, negó la pandemia, ridiculizó el uso de barbijo y promovió medicina sin eficacia. Bolsonaro invocó a Dios mientras se cavaban fosas comunes enterrando a miles de brasileños y brasileñas durante la pandemia. ¿Ustedes se imaginan que hubiera sucedido en la Argentina si hubiera estado Javier Milei a cargo de la salud pública en plena pandemia? El Evangelio no dice lo que dice Milei, o se interpreta de una manera distinta, y no voy a entrar en cuestiones de fe, no, sino en describirle una realidad a ustedes que nos ven y nos escuchan. El pueblo brasileño se consolidó en este punto como un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, donde un mesiánico encarceló, o casualidad, al principal opositor, en este caso, Ignacio Lula da Silva, con mentiras y el uso y la manipulación de la justicia, o casualidad, lo mismo que hace Milei con Cristina Fernández de Kirchner. Apela a la fe de su pueblo para justificar medidas antipopulares, antiestado. ¿Por qué? Bueno, porque ese guión habla de un Estado al cual desprecia. Y entonces, como dijo algún humorista en alguna oportunidad, el gran Diego Capusotto, esta gente quiere gobernar un país que odia. Y no odia a la oposición, odian al Estado que te protege, al Estado que te garantiza salud, educación y que tiene que estar en beneficio de resolver los problemas comunes. Entonces, Milei habla de militancia socialista como un virus. Y ya sabemos lo que pasa con los virus. Hay que, como decían en el nazismo, extirparlo. Mira, qué casualidad. Usó un encuentro religioso para criticar a la izquierda, al campo nacional y popular, al peronismo, sosteniendo que las ideas sociales provienen de la envidia. Y dijo especialmente esto, por eso digo que es muy grave que no comprendas que la manipulación de la fe en términos políticos es un verdadero peligro. Porque dice que la justicia social a la cual el antiperonismo siempre combatió, dicen que provienen de la envidia y como es un pecado capital, hay que eliminarlo. Y se elimina a partir de la fe y se elimina a partir de la doctrina que se imparte desde los púlpitos cargados de odio. En serio, promover la envidia es querer tener un pueblo con mayor redistribución de la riqueza, con mejor calidad de vida y con una jubilación digna. ¿Es envidia pretender un país de esta naturaleza? Pero Milei no está solo, ojo. Aquí nomás, a unos metros, tiene fanáticos del mismo calibre que él. Entonces, el equipo que tiene armado para
difundir esa línea editorial, es parte de la línea liberal, conservadora, que acompaña a un fenómeno religioso como arma política. Y la religión como arma política es un camino no recomendable, al menos. Porque se está tocando la fibra más sensible del ser humano, que es la fe. Y manipular la fe en términos religiosos para impartir un adoctrinamiento político es grave. El fanatismo es igual de grave, y mucho más fanáticos religiosos que buscan el control ideológico a través de la fe. Por eso la fe suprime la ciudadanía, que esa es la pretensión que tiene Javier Milei, suprimir a la ciudadanía por cuestiones de fe. Pasás a ser un fiel, no un ciudadano. Y eso es peligrosísimo para una sociedad con múltiples ideologías políticas, con muchas religiones, en donde no se puede impartir desde el Estado un fanatismo político-religioso, porque eso no es inocuo, porque eso tiene consecuencias y su raíz es tan antigua como medieval. Imponer una moral estatal, justificar el autoritarismo y arrinconar al Estado laico como pretende, enfrentándonos a través de un púlpito, insisto, destilando odio, es lo que hizo Bolsonaro. Y lo entendió muy bien, porque la moral, como frontera y como milicia divina, ¿le suena la milicia divina cuando él dice que no importa cuántos soldados tenga, sino las fuerzas que vienen del cielo? Bueno, la milicia divina, como excusa para perseguir disidentes, es un arma que también se da en nuestra provincia, ¿eh? Y tiene características realmente graves. Milei, al igual que Bolsonaro, comparte estos sesgos que son claves para comprender en qué lugar estamos en nuestro país. La política sectaria bajo la apariencia de una batalla cultural. Porque te dicen que ellos van a dar la batalla cultural. Y dar la batalla cultural es una pantalla. El discurso de nosotros contra ellos, ¿no sería mejor todos juntos en función de nuestro país? ¿Todos juntos en función de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo? Porque esto de ustedes y nosotros, ellos y nosotros, es realmente grave para el Estado de Derecho. El uso del altavoz religioso para validar decisiones estatales es un problema. El debate legislativo no puede ir, porque son leyes, porque son instrumentos para mejorarle la vida a los argentinos y argentinas, no puede ser manipulado con un sesgo religioso. Porque el fortalecimiento, digo, de los liderazgos y los carismas habituales por parte de la política se sobreactúan desde un púlpito, insisto, intentando cambiar esa lógica, denominándose pastor. Entonces el resto del rebaño no tiene que opinar, tiene que odiar, tiene que ir en contra de cualquier representación política que no sea la de ellos. Y eso es autoritarismo, fanatismo religioso, de la misma forma que se combaten los fanatismos religiosos en Medio Oriente. ¿Cuál es la diferencia que existe ahí? Entonces, las prioridades invertidas que vimos en este montaje en el Chaco traza un paralelismo siniestro, porque mientras desde un altar se destina el odio,
se hace silencio con el padecimiento y el sufrimiento del Hospital Garrahan? ¿Por qué no fue Milei al Garrahan? Porque mientras se construyen templos monumentales, los hospitales se abandonan. Mientras las quimioterapias para niños con cáncer están postergadas, mientras los trasplantes en el Hospital Garrahan para niños y niñas están reducidos y corren riesgo, hay filas eternas para buscar medicamentos para la salud de nuestros ancianos. Porque las decisiones religiosas sin aportes y gasto social todavía no se solucionan. El cáncer en niños no lo va a solucionar la fe. Hay que medicarlos, hay que tratarlos, hay que investigarlos, hay que cuidarlos. Los milagros en los quirófanos existen, pero son hombres y mujeres abocados a la salud quienes provocan esos milagros que muchas veces los que somos creyentes le atribuimos a estos esfuerzos monumentales por preservar la vida. Pero simplemente un acto de fe no cura el HIV. Simplemente un acto de fe no te da de comer. Esto que Dios proveerá si no tenés trabajo, y es muy difícil. Pero sí hay que tener en consideración que la fe mueve montañas, pero mueve voluntades de seres humanos que buscan el mejor destino para su pueblo. El Estado muestra sus prioridades con Javier Milei y vos las estás viendo. Por eso en octubre corremos un grave riesgo de seguir profundizando este fanatismo religioso que destila odio a través de los púlpitos. Y si no, mira acá al pastor Pauli, lo que te dice en cada oración. Prestale atención. Es lo único que pretendemos, no juzgarte por tu creencia, sino decirte que no te dejes manipular ahora con cuestiones religiosas y que no se vengan a ser los distraídos porque tienen la intención de utilizar a la fe como herramienta política. ¿Para qué? Bueno, porque la fe te provoca un filtro político, porque la fe y los valores cristianos se usan para recortar derechos a la comunidad, por ejemplo, LGBTQ y más. Si no, fíjate lo que posteó Natalia Gracianía hace unos días atrás en Tierra del Fuego, la legisladora Natalia Gracianía, con respecto al adoctrinamiento de la diversidad o del ESI y cómo se combate a la comunidad LGBT. No les gusta la diversidad, les gusta el discurso sesgado ideológicamente de derecha. No les gusta la educación laica. No les gusta la educación multiplural. No. Quieren imponerte. Las instituciones son subordinadas a una visión religiosa dominante. Cuidado. Mucho cuidado con esto. Porque la historia prueba que los templos financiados con los recursos de aquellos fieles que no llegan a fin de mes y que no pueden comer, no pueden delegárselo simplemente a una cuestión religiosa. Hay que generar empleo, hay que promover la igualdad, hay que cuidar a nuestros abuelos, hay que cuidar a nuestros niños, hay que darle educación, salud y trabajo. Por lo tanto, como no somos neutrales, en un contexto global donde este autoritarismo se viste con el hábito religioso y va transitando un camino que muy poca gente se anima a transitar, nosotros no vamos a ser neutrales. Y te decimos abiertamente que la manipulación con este sesgo ideológico, la manipulación de la fe, con un discurso de odio a través de un púlpito, no puede ser política de Estado. Porque los que no profesamos el cristianismo, como lo tienen concebido, somos enemigos. Son enemigos aquellos hombres y mujeres
que no profesan la misma fe y por eso se los castiga y se los combate. Mucho cuidado con ello. La fe manipula a las personas. Seguramente Javier Milei fue a buscar la complacencia de un sector que está manipulando la fe con fines políticos. El poder para un líder carismático que no tolera la disidencia se fue a vanagloriar llevando la fuerza del cielo a la provincia del Chaco, y precisamente no para ver a los pibes que no comen, o que no llegan a la escuela porque no tienen transporte público, porque tienen las rutas rotas, porque no tienen escuela. No. Así que, para terminar, y como no somos neutrales, nosotros estamos del lado de la Constitución, no de un púlpito. Estamos del lado de la salud, no por la salvación divina de la política. Estamos por una nación diversa, no por un rebaño bajo un mismo canto. Ojalá esta editorial la escuches, la veas, la analices y que te sirva para despertar de este trance que estás viviendo. Antes de que los templos se conviertan en trincheras de la intolerancia, del odio y de la manipulación, digamos, no somos neutrales. Somos una república y merecemos vivir mucho mejor que lo que nos está proponiendo este fanatismo religioso con acciones políticas.